7:19 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: el doctor André Benavides, constitucionalista; el general Juan Carlos Rueda, ex jefe policial; y también este invitado, el director del IAEN, la Universidad de Posgrado del Estado, coronel Patricio Haro. Les invitamos para analizar esta situación que está viviendo el país, este estado de excepción. El presidente de la República decretó en las últimas horas, emitió el decreto 824, que declara el estado de excepción, identificación de los hechos, causal, justificación, ámbito territorial y periodo de duración, como señala este decreto, que por 60 días va a regir al menos en dos provincias, Manabí Los Ríos y el Cantón Durán. Parte de ello deviene, como justifica este decreto, se da con motivo del incremento de los índices de criminalidad y violencia, así como las actividades de grupos delincuenciales. Doctor André Benavides, bienvenido. Su explicación del sustento constitucional para emitir este estado de excepción. Buen día. Estimado Miguel, un cordial saludo para usted y por supuesto para los contertulios, Juan Rueda, el doctor Patricio Haro, y por supuesto también para todos los ciudadanos que nos escuchan a través de Radio Democracia. A ver, el presidente de la República ha emitido un decreto de estado de excepción justamente por los hechos que son de conocimiento público y que afectan a la seguridad ciudadana. En ese sentido, el presidente lo que ha hecho es decretar un estado de excepción bajo la causal de conmoción interna, grave conmoción interna. Y la Corte Constitucional ya nos ha indicado cuáles son los parámetros para que se pueda configurar esta causal de estado de excepción. La primera de ellos tiene que ver con hechos de real ocurrencia. Creo que es bastante amplio y de conocimiento público toda la crisis de seguridad que estamos viviendo en nuestro país, principalmente por lo que ha ocurrido principalmente en la provincia de Guayas, lo que ha ocurrido en Los Ríos y también en Manabí. Y muestra de aquello es justamente el asesinato en contra del alcalde Intriago. Por otro lado, la Corte Constitucional también nos ha dicho que estos hechos deben también cumplir otros tipos de parámetros. Uno de ellos es que exista una intensidad que afecte derechos constitucionales. Y yo creo que estos hechos que se han dado en los últimos días y en las últimas semanas evidentemente comprometen el derecho a la seguridad ciudadana que tenemos todos los ecuatorianos. Un tercer parámetro que nos ha indicado la Corte Constitucional en sus sentencias es que afecte la estabilidad institucional. Y yo creo que este es el principal argumento que debería tomar en cuenta la Corte Constitucional al momento de realizar el control de este decreto de estado de excepción. ¿Por qué? Porque vemos que estas actuaciones que se han dado por parte de grupos criminales, por parte de delincuentes, en efecto han calado en el procedimiento de subrogación de las autoridades. El fin de semana mataron al alcalde de Manta y evidentemente ese es un golpe a la institucionalidad de ese gobierno autónomo descentralizado. Y evidentemente ya está comprometido o ya fue comprometido en su momento el alcalde Chonillo de Durán. Y según informes de la Policía Nacional y de Inteligencia, se dice que existen al menos 12 alcaldes que también tienen un riesgo bastante importante. Entonces, hablar de un tema de estabilidad institucional que se pueda afectar con estos hechos delincuenciales, evidentemente se está dando y por lo tanto se cumple con este requisito. Otro requisito que establece la Corte Constitucional es que afecte la seguridad. Y es claro que en este momento el país y principalmente
estas provincias están atravesando un problema bastante fuerte en lo que tiene que ver con seguridad ciudadana, y el último requisito que establece la Corte Constitucional es que también pueda generar algún tipo de gravamen en la convivencia ciudadana. Y es claro que la gente, ayer veíamos inclusive a ciertos ciudadanos en Guayaquil, que al simple hecho de pasar unas motos por una de las principales calles, la gente sale corriendo, se asusta, se bota al piso. Entonces, estamos frente a hechos que en efecto violentan la convivencia ciudadana, y por lo tanto, estimado Miguel, yo me atrevería a decir que este decreto ejecutivo que ha sido emitido por el presidente de la República, que es un decreto ejecutivo focalizado, porque se lo está dictando en 3 provincias del país, Manabí, Guayas, Los Ríos, y que tiene algunas medidas urgentes y necesarias y que son proporcionales para contrarrestar esta ola de inseguridad que está viviendo el país. Importante tomar en cuenta que el presidente lo ha decretado o lo ha dictado por 60 días, conforme lo dispone la Constitución de la República, y también puede ser ampliado por 30 días adicionales. Entre las medidas transversales que ha tomado el presidente está justamente la de emplear de manera complementaria las Fuerzas Armadas en estas tareas de seguridad ciudadana, y obviamente también retornar llamémosle así, el control de los centros de rehabilitación social que lastimosamente están tomados por varios de estos grupos delincuenciales. Bien, muchas gracias al doctor André Benavides. Su explicación de orden constitucional, el sustento del decreto 824 que declarará el estado de excepción en 2 provincias y el cantón Durán. General Juan Carlos Rueda, se está con estos hechos, este asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago, se está sembrando el terror precisamente para lo que decía el doctor Benavides. La gente tiene miedo frente a estos hechos cuando, por ejemplo, circulan motocicletas. ¿Se está queriendo sembrar terror en el Ecuador? Mire, yo voy a iniciar primero saludándoles, Miguel, doctor, estimado rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Agradecerle por la invitación en este momento tan dramático que ya es una situación recurrente en la vida del país. Creo que en efecto se está sembrando terror, y no se lo está sembrando terror como algo casual. Esto es algo sistémico, algo que tiene que ver con un modelo en el que el crimen organizado, la delincuencia, ha hecho metástasis. Este problema que agobia a toda la ciudadanía, agobia al país, al Estado en su conjunto, se ha tomado otros sectores del quehacer fundamental de un Estado, que es la parte política, porque si no tendría ese componente, el componente político, seguramente nosotros no tendríamos los niveles al que ha llegado. Ya se tomó la economía y se habla de una economía criminal. Este fenómeno sin duda nos afecta terriblemente como país, como Estado. Por eso creo que las medidas que se están tomando, como los estados de excepción, los estados de emergencia que se han planteado y que hoy es una medida política, es una medicina muy tenue para contrarrestar una grave enfermedad que se ha tomado todo el cuerpo social, político, económico del Estado. Y creo que es como combatir con un montón de aspirinas una enfermedad que se ha tomado el cuerpo social. Este cáncer que está haciendo metástasis ya no solamente en algunos órganos menores, sino inclusive en la parte sustancial, en el corazón de la sociedad. Está haciendo metástasis en el cerebro de la sociedad. Y estas medidas para mí son de un carácter emergente, sí, pero totalmente insuficientes. Insuficientes en la medida que hemos practicado esta receta
esta receta frente al problema por, no sé, más de una docena de veces en este periodo, y lo hemos hecho a lo largo de varios años. Y yo creo que hoy mismo el modelo político, el modelo jurídico institucional no ofrece respuestas, y creo que el garantismo, y en esto coincidirá conmigo el doctor Benavides, que es un distinguido constitucionalista, el modelo garantista instalado en toda la América, por desgracia, en muchos países, esta doctrina de Zaffaroni que le traslada la responsabilidad de los delincuentes, y delincuentes ya de toda raya, ¿no? De toda rala. Delincuentes, obviamente, que proceden de la delincuencia común, del crimen organizado, pero hoy también delincuentes vinculados a los sectores y al quehacer político, que instalan el terror y el miedo como instrumento de su quehacer, que en determinado momento movilizan crimen, miedo, activan sistemas que los tienen instalados en las cárceles, activan sistemas que tienen instalados en diferentes lugares del país, en lugares que ellos definitivamente tienen el control, y tienen el control porque tienen un verdadero ejército, ese ejército de pandillas que fueron asimilados a una estructura política del socialismo del siglo XXI. Lamentable decir esto, pero un proyecto de rescate de los pandilleros fue instrumentalizado para tener un ejército de gente que ya tenía antecedentes y recursos criminales para movilizar la violencia. Hoy lo hacen en las cárceles, en el país. Por lo tanto, yo creo que su apreciación de que el terror, el miedo como recurso político no es algo casual, es algo que que absolutamente está presente en las estrategias políticas, y por eso creo que, haciendo esta analogía de un cáncer en el ser humano, yo creo que los estados de excepción son medicamentos muy inocuos para enfrentar el problema. Se ha reclamado unidad, sí, pero no con aquellos que son los causantes de este fenómeno, no con aquellos que lo promueven, no con aquellos que se benefician, porque el crimen organizado en un momento determinado es una manifestación de violencia, de despojo, de apropiación indebida de recursos, que generalmente tiene vinculaciones económicas y que luego va más allá contra delitos contra la vida, contra la seguridad del Estado, contra la seguridad regional. Es terrible lo que está sucediendo. Esa unidad tiene que considerar, identificar a este sector malvado de la sociedad, y el Estado tiene que ofrecer herramientas jurídico-institucionales y desde luego constitucionales y penales que vayan a enfrentar a un enemigo. Y el doctor Benavides sabrá a lo que me refiero. Hay que emplear una estrategia diferente, porque si empleamos la misma aspirina o los mismos paños de agua caliente, que son los recursos que lamentablemente son los únicos disponibles que tiene el Ejecutivo y las instituciones, puede armarles usted con misiles si no tiene los recursos institucionales, si no tiene los recursos jurídicos que hagan al crimen retroceder, que les señale que no es un negocio entrar en estas actividades criminales, que no es un negocio utilizar el miedo y el terror para beneficios en el orden económico y en el orden político, que no es un negocio tener una actividad política que ciertamente les ha llevado a la corrupción y hoy quieren impunidad. Entonces, nosotros vamos a comprender que las herramientas que se están estilando por muchas ocasiones, y pueden haber todas las buenas voluntades y los buenos deseos y el interés, y reunirse cada semana y nombrar excelentes miembros que han tenido experiencia profesional, si es que nosotros utilizamos las mismas recetas. Y por eso yo en alguna ocasión anterior le había dicho que es necesario romper los paradigmas. No vamos a resolver este problema con una estrategia, con una doctrina de la seguridad nacional, con una doctrina de la seguridad ciudadana preventiva, con una doctrina constitucional garantista llena de recursos y amparos
para los victimarios, para los delincuentes, para aquellos que han transgredido los valores de la convivencia social, para aquellos que están desmoronando literalmente el cuerpo social. Por esa razón, sí, dígame. General Rueda, si esto no es casual, como usted dice, ¿se está sembrando el terror para tomarse el poder desde esta visión política? Mire, esto es evidente. Todos los eventos que se han desarrollado, ya no lo estoy diciendo yo, esto no es un análisis del general Rueda, ni mucho menos de los que estamos aquí, es un análisis general, ya entendemos el diagnóstico. Las coincidencias son demasiadas, se activan los procesos de violencia, los procesos de terror, los procesos en las cárceles, los procesos ahora con las autoridades. ¿Hasta cuándo vamos a permitir esta joven autoridad, el alcalde Intriago, debe constituirse en la bandera y en el impulso para que esta sociedad entienda que si nosotros recurrimos a esta gente que no tiene escrúpulos, que ha movilizado a la sociedad para la violencia, para dividirnos, para criminalizar a la gente que está haciendo su trabajo, para ridiculizarla, y sin embargo no le dan instrumentos, obviamente que es político, obviamente que quieren tomarse el poder, obviamente que quieren dividir a la sociedad, obviamente que quieren recurrir a instrumentos non santos para tomarse el poder, y ahí cómodamente instaurar esta fase superior de esta metástasis que es la impunidad. Ahí, cuando ya perdamos el país, cuando ya perdamos la libertad, cuando perdamos los recursos que nos hacen una sociedad democrática, libre, entonces ahí ya no tendremos opción y tendremos que vivir bajo el modelo de una sociedad, de un gobierno que nos impone desde la superestructura el miedo, el control y el terror. Bienvenido al coronel doctor Patricio Haro, rector de la Universidad de Posgrado IAEN. Coronel Haro, ¿cómo enfrentar en medio de estos hechos que siembran terror, emplear estrategias diferentes? ¿Qué hacer? ¿Cuáles son los recursos que tiene el Estado para afrontar con éxito algo que se está desbordando? Buen día. Gracias, licenciado Irabaneira. Buenos días. Un saludo cordial al doctor Benavides y al general Rueda. La violencia inusitada en la que vive el Ecuador realmente es sorprendente, y es sorprendente en la medida de la rapidez con la que se ha proyectado desde la delincuencia común hacia la violencia delincuencial, hacia la violencia carcelaria, hacia la narcodelincuencia y hoy inclusive hacia la violencia política. Entonces, en esta evolución y en esta rapidez, el Estado ecuatoriano no tiene otra medida, como ya ha sido analizada, que establecer y recurrir a la Constitución para garantizar, a través de las medidas que puede adoptar el presidente de la República, medidas constitucionales, como el estado de excepción, para menguar esa violencia y esas condiciones. Hoy mismo, en estas condiciones, la violencia carcelaria está enfrentándose literalmente en un espacio del territorio nacional a las Fuerzas Armadas. Hay explosiones, hay retenidos, hay enfrentamiento con las Fuerzas Armadas que han ingresado a la penitenciaría del litoral, y en esas condiciones se está enfrentando el Estado, porque no es la fuerza militar contra los delincuentes, sino es el Estado contra una fuerza delincuencial internacional. Nosotros debemos recordar que es el crimen internacional organizado el que controla y ejerce de arrebatado la soberanía al Estado ecuatoriano al interior de los centros penitenciarios, ocupando entonces territorialmente estas posiciones. ¿Qué le queda al Estado ecuatoriano? El Estado ecuatoriano primero tiene que hacer el uso legítimo de la fuerza que él tiene. El presidente de la República ha demostrado al anunciar el estado de excepción una voluntad política y ha dispuesto casi literalmente el empleo de las armas en contra de esa violencia, tanto en las ciudades, en las provincias en donde se ha decretado el estado de excepción, cuanto hoy en los centros carcelarios.
¿Esa violencia qué va a traer? Desde luego va a traer más violencia como consecuencia del enfrentamiento y van a estar de por medio la vida de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional frente a la vida de los delincuentes que se han atrevido a enfrentar a la fuerza legítima del Estado. En estas condiciones, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda simplemente buscar una estructura internacional, y eso vengo insistiendo permanentemente. ¿Por qué? Porque el crimen es el que nos amenaza hoy. La seguridad a los ecuatorianos es el crimen internacional organizado. El crimen internacional organizado tiene 462 organizaciones que actúan coordinadamente en todo el mundo. Entonces, ha establecido también un sistema de fronteras que nosotros vemos una relación directa entre la frontera colombo-ecuatoriana, por decir algo, con la frontera estadounidense-mexicana. Es decir, esta relación hace que la necesidad de enfrentar a esta amenaza esté presente, y esté presente internacionalmente. Es decir, en la misma medida que se enfrenta y el esfuerzo que hace el Estado ecuatoriano, por ejemplo, debe ser coordinado estrictamente con el esfuerzo que debe hacer o hace el Estado colombiano, el Estado mexicano o el Estado norteamericano. Bajo estas circunstancias es necesario el establecimiento de una coalición internacional. Una coalición, ¿qué es una coalición? Es la organización de las estructuras del Estado con la finalidad de enfrentar a un enemigo común. Ese enemigo común hoy es el crimen internacional organizado. Una vez que se cumplan los objetivos, esa coalición se deshace. No hay violentación de la soberanía, no hay condiciones en que los estados pierdan la soberanía porque actúan coordinadamente dentro de cada uno de sus territorios. Nosotros hemos visto en la historia la conformación de coaliciones en diferentes casos, y esa es la única forma de enfrentar, no solamente como Estado, sino también como región. La amenaza es común. Hoy, el Ecuador vive el más alto grado de violencia en nuestro territorio. Pero también la violencia en Colombia está presente, la violencia en México está presente. Desde el año 2006, en que el presidente Calderón declaró la guerra al narcotráfico, las víctimas en México son de más de 500,000 de muertos. 500,000 de muertes que el Estado mexicano tiene que asumir por enfrentar solo y aisladamente a los carteles de la droga. Nosotros hemos visto que el cartel Jalisco Nueva Generación, que está actuando en nuestro territorio, que es el que lidera la violencia en el país, importando desde luego con las mismas características desde México, ha presentado al mundo un ejército altamente capacitado y moderno, con fuerzas equipadas, armadas, uniformadas y disponiendo inclusive de vehículos blindados. Eso lo hemos visto todos. El comandante Moncho era avivado por las fuerzas del cartel Jalisco Nueva Generación, y desde luego esas condiciones se están dando en el Ecuador. Entonces, el Estado ecuatoriano por sí mismo no va a poder enfrentar al crimen internacional organizado. Entonces se hace necesario. Hoy se firmó un memorándum de entendimiento con los Estados Unidos en el que se le asignarán 3.500 millones de dólares en entrenamiento, en capacitación, en armamento, en equipo, en mantenimiento, pero eso, solamente eso, no es necesario. Es decir, debe haber una coordinación estrecha entre los estados que estamos siendo afectados por el crimen internacional organizado que nos amenaza a todos, no solamente al Ecuador. Coronel Aro, esta coalición internacional de la que usted invoca, que sería importante, ¿no chocaría con las posiciones políticas? Porque hay regímenes en América Latina como el de Colombia o el de México que patrocinan y están aliados a dictaduras como la de Venezuela, que instaurara la revolución bolivariana del socialismo del siglo XXI, o la mexicana. Desde luego, pero ellos deberían sobreponer la seguridad de los pueblos frente a los intereses políticos. El momento en que nosotros
hacemos campaña política recurriendo a la venganza como el mecanismo que vamos a adoptar cuando tengamos el poder, o simplemente como una estrategia para evitar la violencia, sentarse a conformar una mesa de diálogo y negociación con los 10 más buscados de cada provincia. Ese momento simplemente estamos incrementando en la mentalidad de los ecuatorianos la violencia inusitada. Los países tienen, desde luego, que priorizar la seguridad a sus intereses políticos. El presidente Petro y el presidente Lasso, a pesar de sus diferencias políticas, han llegado a acuerdos importantes para trabajar en forma conjunta y en efecto se han visto resultados, pequeños resultados, pero se han visto para trabajar en la frontera, para trabajar con información, para actuar en forma conjunta. Se da, un Estado proporciona información y otro Estado actúa con la fuerza dentro de su espacio territorial. Estas condiciones se hacen necesarias para enfrentar al crimen internacional organizado. He de insistir también, ya se ha hablado mucho de esto, ante una amenaza común, la respuesta debe ser común. ¿Que se van a violentar normas del derecho? Yo diría que no se va a violentar la soberanía. El momento en que hoy, por ejemplo, el tema de la cárcel, se está afectando ahí, sí, la soberanía en el sistema carcelario. Hoy mismo la soberanía está siendo disputada por el Estado ecuatoriano. ¿Quién tiene la obligación de garantizar la soberanía del Estado? Las Fuerzas Armadas. Entonces no tienen que estar yendo a la declaración del estado de excepción, no tienen que estar yendo a la disposición de leyes y de mandatos constitucionales, porque la Constitución es clara. Las Fuerzas Armadas tienen la responsabilidad de garantizar la soberanía. Y si se está disputando o alguien le disputa la soberanía en nuestro territorio al Estado, pues las Fuerzas Armadas tienen que actuar inmediatamente. Es decir, ese tipo de acciones son las que deben darse. Y desde luego priorizando, repito, en los gobiernos de la región, especialmente los que hoy pertenecen al Acuerdo de Puebla, deben priorizar no la venganza personal, ni los acuerdos con grupos que aparentemente están integrados a ellos, sino deben actuar en beneficio de la seguridad de los pueblos y de la región. Doctor André Benavides, en el tema legal, el tema constitucional, ¿cómo enfrentar este momento? En la práctica se está reprimiendo, se está declarando el estado de excepción, ¿no?, para controlar los territorios, pero en la causa, se ha hablado esta mañana también, un Estado garantista que establece la Constitución de Montecristi del 2008. ¿Cómo introducir al menos reformas que permitan cambiar este Estado permisible frente a los hechos de violencia que están ocurriendo? Esa es parte de la justicia, que vemos cómo actúa al manosear las garantías constitucionales. En el presente contexto, estimado Miguel, es importante recordar que ya se han hecho algunos esfuerzos importantes por parte del gobierno nacional y por parte de la Asamblea Nacional, no solo de este periodo legislativo, sino de los anteriores. Ejemplo de aquellos cuando el gobierno nacional decretó como un enemigo público a través del Consejo de Seguridad Pública del Estado al terrorismo. Y a partir de ahí tú puedes tomar algún tipo de políticas en materia de seguridad ciudadana. Por otro lado, recordemos, Miguel, que también ya se expidió la ley del uso progresivo de la fuerza, en el cual dota de algunas competencias y atribuciones importantes a las Fuerzas Armadas. Si bien es cierto, yo cuestiono que en cierta forma se le trate de endosar este problema a las Fuerzas Armadas, pero el legislador lo ha considerado así. En tal virtud, yo creo, Miguel, que en el Ecuador no tenemos una falta de norma en el cual se pueda dar lucha, se pueda combatir a estos fenómenos sociales y delincuenciales, sino que lastimosamente aquí no es un problema de la ausencia de normativa de ley,
sino que lastimosamente esa normativa que existe muchas veces no es conocida por los operadores de justicia, no es aplicada o simplemente se tiene algún tipo de miedo, de temor por las consecuencias que se puedan dar a futuro. Es claro que desde el gobierno nacional se ha dado un mensaje claro de respaldo a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas, pero eso no significa lo que puede ocurrir con los procedimientos disciplinarios mediante los cuales se pueden dar una baja, o lo que puede pasar en la justicia penal al momento de sentenciar a un policía que actuó en legítima defensa cumpliendo con su misión constitucional. Entonces, esos son los problemas que se dan como tal en la práctica. Y creo que el problema está en la aplicación y en la interpretación que se pueda dar respecto de la Constitución y la ley. En ese sentido, Miguel, Ecuador se ha caracterizado, al menos en el ámbito normativo, de tener un desarrollo bastante reglamentario de la Constitución y la ley, a tal punto que se fijan detalles que ni siquiera deberían estar en un acto infraconstitucional o infralegal. Y en ese sentido, lo que nos hemos acostumbrado es que todo tiene que estar al detalle, si no, no se actúa. Y eso creo que también es un problema de la cultura jurídica de carácter positivista que hemos tenido en el país. Pero más allá de este debate que podríamos tener a nivel doctrinario sobre las diversas visiones que podríamos tener del derecho, yo creo que el Ecuador, y al menos la Constitución del 2008, si es que en algo se puede rescatar, es que en efecto existen derechos y garantías constitucionales. El problema es el abuso de esos derechos y garantías constitucionales por ciertos funcionarios públicos, operadores de justicia. Si bien es cierto, tenemos la acción de protección, la medida cautelar, el habeas corpus, pero vemos que cierto tipo de jueces utilizan para sacarlos a través de estas garantías jurisdiccionales a personas sentenciadas. Inclusive, usted recordará, Miguel, que el juez de Yaguachi le daba a través de una medida cautelar, una acción de protección, el retorno de los derechos políticos al ex vicepresidente Jorge Glass para que pueda participar en las elecciones. En ese sentido vemos que en efecto no es un problema de la norma, es un problema de la aplicación como tal de la normativa. Pero imagínese, doctor Benavides, ese juez que actuó así, ya volvió al puesto, ya está en el juzgado de Yaguachi. Entonces, ¿qué pasa con el Estado cuando debiera depurar a estos jueces? Y el argumento del órgano administrativo y disciplinario es que haya una denuncia. Como no hay una denuncia, el juez seguirá haciendo barbaridad y media, porque ese es un solo caso, el de Glass. Hay otros casos que liberó, cambió de cárceles a jefes de bandas delincuenciales. Exactamente, Miguel. Esto solo es una muestra muy sencilla de lo que pasa en las garantías jurisdiccionales, principalmente de acción de protección, habeas corpus y medidas cautelares. Y es ocasionado que ciertos cabecillas sean trasladados, salgan de las cárceles y ahora tengan una suerte de prelibertad, por así decirlo, un régimen semiabierto, o a tal punto que dicen no, que están enfermitos y que tienen que cumplir la condena en sus casas y no necesariamente en un centro de salud. Pero más allá de eso, yo creo que el problema transversal, y creo que es un problema histórico que también acarrea a este gobierno, es que no tenemos un plan nacional de política criminal. Porque ahorita se han dictado algún tipo de medidas que sí pueden ser interesantes, que pueden ser necesarias para estas condiciones. Pero en este momento ¿se puede solucionar el problema? Eventualmente sí, pero a largo plazo se pueden presentar este tipo de hechos. Y mientras no tengamos un plan nacional de política criminal con una doctrina de seguridad ciudadana clara, en el cual se prevenga el delito, se sancione para efectos de que no existe impunidad
y finalmente se pueda rehabilitar al infractor. Créame, Miguel, que podrá venir cualquier otro gobierno, se puede tomar cualquier otra medida, 10 estados de excepción más, y no vamos a solucionar el problema de raíz. Entonces, aquí también, si bien es cierto, tenemos cierto tipo de responsabilidad de los operadores de justicia, pero yo creo que ya es momento que el Estado, de una vez por todas, dicte, formule un verdadero plan de política criminal. Si no, cualquier esfuerzo, por más loable que sea, va a ser un tiro al aire, porque vamos a seguir viendo estos lastimosos episodios que se han presentado en las últimas semanas y meses. ¿Y por qué no se implementa lo que usted invoca muy bien, doctor André Benavides, un plan de política criminal, si la herramienta legal ya se aprobó? El problema es el de la falta de voluntad política, y en algunos casos, y en otros la falta de recursos económicos. Y a eso yo incluiría un tercer elemento, la falta de coordinación, porque ya se han hecho algunos esfuerzos por parte de la Fiscalía General del Estado, que también tiene un programa de política criminal, por ahí la Policía Nacional también, pero aquí lo que necesitamos es un plan nacional que signifique que en los diferentes niveles de gobierno y en las diversas instituciones y funciones del Estado actúen de manera articulada y coordinada. Entonces, si tenemos una Asamblea Nacional, que muchas veces también puede ser muy amigable con los delincuentes, y tenemos una función judicial que eventualmente mira para un lado cuando le conviene y por otro lado persigue, obviamente no vamos a tener un resultado deseado en ese sentido. Y el gran problema también de esto es que cuando tú vas a implementar una política criminal, los resultados no los vas a ver al corto plazo, sino que esto demandará algunos años para ver los resultados. Entonces, incluso políticamente no resulta rentable para los gobiernos decir, mira, aquí tengo un plan nacional de política criminal, sí, pero y todavía siguen matando en las calles, todavía siguen los vacunadores, pero esos resultados son a largo plazo y políticamente no resulta rentable para vender esa idea a la ciudadanía, cuando es lo técnicamente correcto y adecuado para enfrentar esta situación. General Juan Carlos Rueda, quizás no estamos recibiendo la factura de lo que se ha hecho en la historia reciente del Ecuador, y voy a citarle porque usted también ha sido un jefe policial que fue destacado en su tarea, y no perder la memoria, porque el país a veces pierde la memoria. Cuando llegó el gobierno de la Revolución Ciudadana 2007, ¿acaso no se creó la Comisión de la Verdad para perseguir a los investigadores? Y con eso hoy no se está pasando factura en ese sentido. ¿Acaso no se persiguió a una unidad de élite que recibía ayuda internacional como la OIES? ¿Acaso quienes han actuado de esa manera por buscar el bien común terminen perseguidos luego? ¿Acaso luego de años, han pasado ya más de 16 años, y se siga con estos hechos que cambió el panorama, y precisamente se desbarató la inteligencia? Y usted precisamente no es uno de las víctimas de lo que ocurriera. No hay que perder la memoria, General Rueda. Mire, yo le voy a decir esto con absoluta crudeza. El Estado, si bien es cierto, tiene una cantidad de recursos, pero recursos que son perversos, contradictorios. Yo tengo que decir nuevamente que los dogmas jurídicos, los dogmas de seguridad, los dogmas de la defensa, los dogmas de la economía, los dogmas políticos, no son las recetas que hoy necesita en esta crisis. Y lo que ha dicho el doctor Benavides me llena de razón, porque efectivamente los recursos que están creados como derechos constitucionales, como garantías de protección para las víctimas, son instrumentalizados por
los delincuentes, los criminales y ahora por los políticos. En vez de haber política criminal, una política coherente, una política que integre a todas las instituciones, lo que tenemos es, lo que hoy tenemos son políticos criminales con ese nombre y que buscan en los recursos jurídico-institucionales, buscan impunidad y también un recurso importante para lograrla, que es el poder político, el poder económico a través de la corrupción. Yo también coincido con Patricio, que habla de una coalición internacional, pero una coalición internacional que realmente enfrente los problemas con respuestas diferentes. Ya hemos visto que el acuerdo que se plantea, el acuerdo de entendimiento con los Estados Unidos, el acuerdo, inclusive el presidente Lasso hizo un viaje a Israel que se limitaba a la provisión de recursos militares, de tecnología, recursos interesantes y que indudablemente deben ser dotadas las instituciones de la defensa y de la seguridad. Pero ahí eso es una respuesta todavía siendo aparentemente potente y poderosa, porque da una imagen de fortaleza del Estado, que eso sí es importante, pero no podemos atacar a este virus. Es como atacar al virus del COVID con los antibióticos, por más fuertes que sean. Tenemos que buscar la herramienta adecuada. Y en esto, los criminales, los terroristas, los delincuentes, los narcotraficantes han sido mucho mejor que nosotros, que las instituciones, que el Estado. Ellos sí van, crean comisiones ad hoc, crean legislación ad hoc, crean constituciones ad hoc, crean una doctrina. Y me refería a la doctrina Zaffaroni, que hasta está instalada en toda América y que es pro-terrorista, pro-victimarios y, contrariamente a lo que la justicia, el derecho, la razón, el Estado de Derecho, el derecho a las víctimas requiere proteger a aquellos que a riesgo de su vida, algunos no solo que a riesgo, sino que perdieron su vida en ese intento, porque no es que solamente fue una declaración. Hay muchos oficiales de Fuerzas Armadas, hay jueces. Ustedes recordarán al juez Martínez que perdió la vida a cargo o por encargo de un narcotraficante que hoy tiene varios procesos en las cortes internacionales que le ha ganado al Estado ecuatoriano, narcotraficantes. Y esto también va para los terroristas, que son aliados de las FARC y por lo tanto también se han beneficiado. ¿Cómo queremos que algunos gobiernos que se han beneficiado, se han financiado y que viven y que les dan herramientas en el orden institucional? Quitaron la base de Manta aquí, quitaron a pretexto de soberanía y hoy tenemos una Manta asediada por narcotraficantes. Hoy tenemos Esmeraldas y las fronteras permeadas por el crimen. Y hoy tenemos el poder político, el poder judicial. Por eso dije que hay una metástasis, porque los órganos judiciales, los órganos políticos, que son la superestructura del Estado, ni siquiera la policía y las Fuerzas Armadas, la justicia, el poder político, las instituciones de control están permeadas por poderes, por una economía criminal que es la que realmente moviliza el aparato económico. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Usted ha visto, y ustedes amigos, Patricio y Andrés, han visto que en los últimos años lo que se captura son toneladas de drogas, pero no se destruyen las estructuras porque nadie quiere meterse, los oficiales no quieren meterse, porque luego les persiguen por años les persiguen y tienen que muchos de los oficiales estar sujetos a disposiciones, a ellos sí, muchos oficiales de Fuerzas Armadas y el Ejército tienen que presentarse permanentemente, otros han sido encarcelados, otros han tenido que morir en el exilio. Y de eso no se habla aquí. Esta gente que luchó en función de este país. Desde luego que los oficiales de Fuerzas Armadas pueden tener todos los instrumentos, los planes operativos, pero de aquí a 2, 3 años, a 5, a 10, a 15, a 20, a 40 años, les siguen persiguiendo. Les siguen
persiguiendo no solo en sede judicial, en local, sino en sedes internacionales, porque los terroristas, los narcotraficantes, ellos tienen los recursos y el Estado nunca ha defendido, ni siquiera ha ganado procesos en los que han estado vinculados intereses económicos nacionales. Peor van a ganar a la hora de defender a un militar o a un policía o a un juez o a un fiscal que se haya jugado por este país. Les persiguen cuando no les matan, y autoridades como Intriago, como este héroe de nuestro país. Y qué lamentable que haya sucedido esto. Y también tenemos una mujer del pueblo que muere colateralmente, que representa a toda la infamia que estamos viviendo. Gracias a este modelo que socapa el crimen, que socapa la corrupción, y ahora van por impunidad, y ahora quieren perpetuarse. Claro, desde luego, yo declaro abiertamente que esta gente está persiguiendo y se aprovecha de los recursos institucionales para perseguir a oficiales y a todo el Estado. Esa es la política criminal que está implantada. Y en esto tal vez disienta con André. Si hay una política criminal para perseguir a las fuerzas que han enfrentado y no solo se ha dado con policías, militares, jueces, se ha dado con periodistas. Porque esta gente, ellos sí tienen recursos. La verdadera política criminal debería ser el que la hace, la paga. La verdadera política criminal debería ser tener penas realmente que disuadan a los criminales, tener acumulación de penas, tener centros carcelarios que impongan una disciplina carcelaria para que se rehabiliten dentro de la disciplina y el trabajo, no dentro del desorden y el descontrol, porque desde ahí controlan y manejan, pero también controlan desde las sedes de algunos movimientos políticos que tienen el control de estas maquinarias de violencia y que les han dado espacio inclusive no solo en piscinas, sino también en la legislatura, y que han llegado a tener el mando del país con el auspicio de las FARC, con el auspicio del dinero sucio del narcotráfico. Claro, quienes han estado expuestos políticamente. Coronel Patricio Aro, a propósito de lo que señala el general Juan Carlos Rueda, los contrastes en este país, que no hay que perder la memoria. Aquí se han puesto hasta monumentos a los corruptos, mientras policías o militares, como bien decía el general Rueda, han muerto en el exterior, otros procesados y hasta buscando cárcel para quienes defendieron el orden público. ¿Cómo enfrentar esto? El momento en que se sobrepone lo que yo había dicho, la ideología, la seguridad y el interés nacional, se dan este tipo de cosas. Es decir, se ve a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional y al propio Estado como enemigo de estas organizaciones ideológicas que lo único que buscan son intereses para su organización o intereses personales. Bajo estas condiciones y lo que se ha tratado aquí, nosotros debemos decir que existe la doctrina suficiente de seguridad. Varios documentos de doctrina de seguridad rigen a las instituciones del Estado y rigen al Estado. Sin embargo, también hay la elaboración de diferentes planes, pero no existe ese plan de política criminal al que se refería el doctor Benavides. Pero más allá de eso, lo que necesitamos es cultura de seguridad. El momento en que el pueblo tiene cultura, la ciudadanía tiene cultura de seguridad, ese momento nosotros veremos y determinaremos que el Estado garantiza la seguridad de los ecuatorianos, que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no están para reprimir, sino para garantizar la vida y las condiciones de seguridad de todos los ciudadanos. Pero el momento en que las ideologías y los intereses políticos y económicos sectarios de diferentes grupos se sobreponen a los intereses nacionales, caemos precisamente en esta condición. ¿Cuáles son entonces? Hoy los ecuatorianos tenemos la obligación, al estar frente a las urnas, de meditar profundamente la determinación para designar con nuestro voto, con el poder del voto ciudadano, quién será el que rige los destinos del país por este año y medio.
año y medio en que los candidatos presidenciales han ofrecido cambiar y trastornar el país en una realidad imaginaria de primer orden. ¿Cuándo? Eso no va a suceder. Tenemos la violencia, tenemos el fenómeno del niño que nos está acechando. Entonces, también los políticos deberían ser lo suficientemente sinceros con esa realidad nacional. Entonces, los electores, que somos los que tenemos la decisión y la voluntad política para escoger a nuestros dignatarios, debemos ver claramente, ¿no? El momento que, insisto, se habla de venganza, vamos a llegar y la venganza será nuestra, y se hacen canciones en honor a la venganza, y también el momento en que se dice, sí, la mejor manera es reunirse y conversar con quienes han delinquido y las organizaciones criminales que acechan la vida de los ecuatorianos. Entonces ahí definitivamente estamos perdiendo las condiciones ciudadanas. Nosotros debemos meditar profundamente el voto y bajo esas condiciones designar y decidir nuestra voluntad hacia quienes tienen las mejores ofertas de campaña para el cumplir los temas de seguridad. No se habla claramente de lo que se va a hacer en seguridad y se ha pedido también que los candidatos a la presidencia de la República se comprometan no solamente a continuar y cumplir el memorándum de entendimiento firmado con los Estados Unidos, sino que continúen con los lineamientos de planes que ejecuta la policía y las Fuerzas Armadas en beneficio de la seguridad. No puede el próximo presidente cambiar radicalmente lo que ya se está haciendo. Entonces, refundar nuevamente el país. Ese momento nosotros tendremos una violencia, un incremento de la violencia en estas condiciones sin poder nuevamente controlar. Se acaba de decretar el estado de excepción en las cárceles y desde luego eso da garantías a quienes van a actuar dentro de ellas. Pero repito, ahí se está jugando la soberanía del Estado, se está perdiendo la soberanía y el Estado debe ser lo suficientemente fuerte y lo suficientemente integrado para garantizar la seguridad, que es su responsabilidad. Es decir, es responsabilidad del Estado, no es responsabilidad del gobierno, ni de la policía, ni de las Fuerzas Armadas. El Estado, de acuerdo a la Constitución, es el que debe garantizar la seguridad de todos los ecuatorianos. Por lo tanto, es el Estado quien debe, además de difundir una doctrina de seguridad, además de establecer todos los planes que beneficien a la seguridad de los ciudadanos, orientar también a esa cultura de seguridad. Nosotros recordemos que en abril del año 48 en la ciudad de Bogotá se asesinó y se cometió violencia política. Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado y provocó una violencia inusitada. Ojalá ningún candidato a presidente de la República sea amenazado o sufra un atentado contra su vida, porque ahí sí realmente se despertaría una acción de violencia en todo el territorio que nosotros simplemente sabremos cómo empezó, pero no sabremos cómo esta inusitada violencia podría terminar. No a la violencia, sí a la paz y al diálogo deberíamos seguir patrocinando en el Ecuador. Muchas gracias al doctor André Benavides, al general Juan Carlos Rueda y al coronel Patricio Aro por aportar a este debate, a este análisis, no solo de este estado de excepción que vive ya el Ecuador, sino las secuelas de esta violencia y también lo que hemos dicho esta mañana, no perder la memoria de los orígenes de cómo se desbarató, cómo se debilitó a la institucionalidad como Fuerzas Armadas y la policía y se desbarató a la inteligencia en militar y policial aquí. Muchas gracias, André, Juan Carlos y Patricio. Gracias, Miguel, un gusto saludarles. Muchas gracias, Miguel, un cordial saludo para todos. Igual para todos, un saludo. Muy buen día. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:13 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Pausa publicitaria y ya volvemos con otro tema candente en el país, que no hay que perderle de vista. ¿Qué pasa con el sistema de pensiones del Seguro Social ecuatoriano? Hay una propuesta de una comisión interdisciplinaria, pero hay observaciones respecto de este proyecto, porque es un proyecto para el debate que debiera ser enriquecido por todos los sectores.
aportar con propuestas y no solo cuestionar y luego anunciar marchas a las que tienen derecho, pero sin propuestas no vamos a ningún lado. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Bienvenidos al microinformativo de la hora. Ecuador planteó a la representante de Estados Unidos ante Naciones Unidas la necesidad de que los países miembros de la ONU profundicen acciones para frenar el avance de la delincuencia organizada transnacional en delitos graves como el tráfico de drogas, la minería ilegal, la trata de personas y el tráfico ilícito de armas. El presidente Guillermo Lasso entregó este mensaje a Linda Thomas-Greenfield, embajadora de Estados Unidos ante la ONU. También le reiteró el interés de Ecuador sobre la aprobación de la ley IDEA que beneficiará al 99% de los productos ecuatorianos que se exportan a Estados Unidos con 0 aranceles. Inicio de espacio promocional y publicitario. Siente la emoción de estrenar un carro nuevo. Llévate ya tu Chery Tiggo 2 Pro, el SUV más vendido con diseño deportivo, potente motor, pantalla de 9 pulgadas con Apple CarPlay y espacio para todas tus aventuras. Encuentre Chery Tiggo 2 Pro 2024 con su nuevo precio desde $17,590. Pregunta también por nuestro plan de vehículos exonerados. Chery, con el respaldo de Corporación Maresa. Esto es desafiar todo lo que conoces del lujo y la exclusividad. Esto es Nissan Qashqai, un SUV con ingeniería japonesa y ensamblado